Bienvenidos a Radar México FBI, el canal donde documentamos las operaciones más importantes contra los grupos organizados en territorio mexicano. Hoy, les traemos una captura de alto impacto, que representa un golpe directo a las finanzas de una de las organizaciones más antiguas y poderosas del país. José Ignacio Vega Ruiz, conocido en el mundo de estas organizaciones como Nacho Vega, fue vinculado a proceso este 12 de febrero de 2026. Su captura ocurrió el pasado 19 de enero en Matamoros, Tamaulipas, y ahora cumple prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Nacho Vega no era un operativo común ni un distribuidor de calle, era el operador financiero del Grupo del Golfo, el hombre que movía el dinero, el que lavaba las ganancias del tráfico de sustancias, el tráfico de objetos y el tráfico de personas hacia Estados Unidos. Era el banquero de una de las organizaciones más temidas de Tamaulipas y además fungía como jefe de dos de las células más intensas del grupo, los Escorpiones y los Ciclones. Células vinculadas con privación de libertad, extorsión, incidentes graves y ataques directos contra autoridades. La detención se logró gracias a labores de inteligencia y colaboración binacional entre México y Estados Unidos. Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, estableció cercos de seguridad en Matamoros hasta localizar al objetivo. A las 9 de la mañana del 19 de enero, agentes abordaron a un sujeto que coincidía con las características de la persona buscada. Tras corroborar su identidad, procedieron a la aprehensión. En el momento de su captura, a Nacho Vega le fueron aseguradas dos objetos de fuego largos, un cargador abastecido con más de 100 cartuchos útiles, un vehículo y un teléfono celular. La ficha de detención lo describe como una persona de 49 años. Complexión robusta, cara redonda, piel blanca, vestida sudadera blanca, pantalones deportivos rojos y zapatos blancos. Tras informarle sus derechos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para ser procesado por los delitos cometidos en flagrancia. Pero lo que hace especialmente relevante esta captura es el perfil del detenido. Nacho Vega era considerado objetivo prioritario tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses. Tiene una orden de arresto activa en el Distrito Sur de Texas, donde se le acusa de conspiración, importación, distribución y contrabando de sustancias desde México hacia Estados Unidos, además de gestionar una empresa de actividades ilícitas. En 2023, fue formalmente acusado por estos delitos en territorio estadounidense. Su captura representa la posibilidad de una extradición que podría revelar información invaluable sobre las operaciones financieras del Grupo del Golfo. Para entender la importancia de Nacho Vega dentro de la estructura de esta organización, es necesario explicar qué es el Grupo del Golfo y cómo llegó a convertirse en una de las organizaciones más poderosas del país. La historia comienza en los años 30 del siglo pasado, cuando Juan Nepomuceno Guerra, un empresario con conexiones políticas, empezó a contrabandear whisky por la frontera de Tamaulipas durante la época de la prohibición en Estados Unidos. Lo que comenzó como contrabando de licor evolucionó durante décadas hasta convertirse en una red de tráfico de sustancias de alcance continental. En 1984, la organización quedó en manos de Juan García Ábrego, sobrino de Nepomuceno Guerra. García Ábrego diversificó el negocio aliándose con el Grupo de Cali en Colombia para traficar sustancias. Estableció una meticulosa red de distribución que se extendió a ciudades como Houston, Atlanta, Nueva York y Los Ángeles. Para la década de los 90 se estimaba que el Grupo del Golfo manejaba hasta un tercio de todos los envíos de sustancias que llegaban a Estados Unidos desde Colombia. La Procuraduría General de la República calculó que la organización tenía un valor superior a los $10,000 millones. La detención y extradición de García Ábrego en 1996 abrió un periodo de conflictos internos que eventualmente llevó a Osiel Cárdenas Guillén al control absoluto de la organización. Osiel no solo heredó el negocio del tráfico de sustancias, transformó al Grupo del Golfo en una máquina de operaciones. En 1997 comenzó a reclutar personal militar, incluyendo elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.
Les ofrecía salarios hasta 3 veces mayores de lo que recibían en el ejército. Eran francotiradores expertos entrenados con equipamiento inaccesible para la mayoría de sus rivales. Ese grupo de militares reclutados se convirtió en los Zetas, el brazo armado más temido que haya tenido cualquier organización mexicana. Durante años, los Zetas funcionaron como el ejército privado del Grupo del Golfo, ejecutando operaciones de una intensidad sin precedentes. Pero tras la captura de Ociel Cárdenas Guillén en 2003 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2007, los Zetas decidieron independizarse desatando una guerra que dejó miles de bajas en Tamaulipas y otros estados del noreste mexicano. La separación de los Zetas fragmentó al Grupo del Golfo en múltiples facciones que hasta hoy se disputan el territorio. Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, hermano de Ociel, creó su propio grupo de escoltas para protegerse, los Escorpiones. Este grupo, conformado por expolicías y exmilitares, tenía como misión inicial garantizar la seguridad de Tony Tormenta y enfrentar a los Zetas. En Reynosa surgieron los Metros bajo el mando de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS. En Camargo y Mier se asentaron los Rojos. En Matamoros operaban los Ciclones. Cada facción controlaba su plaza, su territorio, sus rutas. Tony Tormenta fue neutralizado en noviembre de 2010 durante un enfrentamiento con la Marina Mexicana en Matamoros. En ese combate, también perdieron la vida 4 de sus escoltas principales de los Escorpiones. Pero la célula no desapareció. Se replegó en Matamoros y se alió con los Ciclones, formando una alianza que hasta hoy representa una de las facciones más poderosas del Grupo del Golfo. La otra gran facción, los Metros, terminó enfrentándose a muerte con los aliados de la familia Cárdenas Guillén, generando una guerra interna que ha costado cientos de vidas. Nacho Vega operaba dentro de esta estructura fragmentada como pieza clave. Era cuñado de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, sobrino de Ociel Cárdenas Guillén. El Contador fue capturado a principios de 2018 y nuevamente en 2019, pero en ambas ocasiones fue liberado después de que jueces determinaron que no había suficiente evidencia para imputarlo. En noviembre de 2024 fue liberado para llevar su proceso en libertad con brazalete electrónico, mientras se resuelve su posible extradición a Estados Unidos. Nacho Vega era el operador financiero de esta facción familiar, el hombre de confianza que manejaba las cuentas, las inversiones, el lavado de dinero. Los Escorpiones y los Ciclones, las células que Nacho Vega comandaba, han sido responsables de algunos de los episodios más intensos en la historia reciente de Tamaulipas. En marzo de 2023, miembros del Grupo Escorpión privaron de libertad a 4 ciudadanos estadounidenses que habían cruzado la frontera para que uno de ellos se sometiera a una cirugía estética. 2 de los estadounidenses perdieron la vida. El incidente generó presión internacional sin precedentes sobre el gobierno mexicano. José Alberto García Vilano, alias La Quena, identificado como líder de los Ciclones y aliado de los Escorpiones, fue capturado en enero de 2024 por elementos de la Marina Mexicana. La captura de Nacho Vega se suma a una serie de golpes que las autoridades han asestado al Grupo del Golfo en los últimos meses. El 1 de febrero de 2026, 3 presuntos integrantes del grupo fueron vinculados a proceso en San Luis Potosí: Eduardo N., Aureliano N. y Francisco N., detenidos con 3 objetos de fuego, cargadores y chalecos tácticos. El 10 de enero, la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí desarticuló una célula del grupo decomisando objetos largos, chalecos tácticos y cartuchos de uso exclusivo del ejército mexicano. La presión sobre la organización es constante y sostenida. El Grupo del Golfo ha perdido la hegemonía que ostentó durante décadas. Según análisis de Inside Crime, la era dorada del grupo bajo el liderazgo de García Ábrego desapareció hace mucho. Lo que queda son facciones fragmentadas que compiten entre sí por el control de economías ilícitas a lo largo de la frontera de Tamaulipas. Tráfico de sustancias, tráfico de objetos, tráfico de migrantes, privación de libertad, extorsión, robo de combustible. Los Escorpiones y los Ciclones mantienen su alianza en Matamoros. Los Metros controlan Reynosa. Los Rojos operan en Camargo y Mier. Cada grupo tiene sus propios líderes, sus propias estructuras, sus propios conflictos, pero todas estas facciones necesitan dinero para operar.
necesitan quien lave las ganancias, quien invierta en negocios legales para ocultar el origen ilícito de los fondos, quien mantenga las cuentas, quien pague a los operativos, quien compre el equipamiento, quien soborne a los funcionarios. Ese era el trabajo de Nacho Vega. Sin operadores financieros como él, las células de estas organizaciones no pueden funcionar. Pueden tener operativos, equipamiento, territorio, pero sin flujo de efectivo limpio están paralizadas. Por eso, su captura representa un golpe estratégico que va más allá de quitar un nombre de la lista de objetivos prioritarios. La vinculación a proceso de Nacho Vega por portación de objeto de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas es solo el inicio. El Ministerio Público tiene 3 meses para las averiguaciones complementarias. Las autoridades estadounidenses esperan su posible extradición para procesarlo por los cargos de tráfico de sustancias y lavado de dinero. En el altiplano, el penal de máxima seguridad, donde se encuentran las personas más peligrosas del país, Nacho Vega espera mientras la maquinaria judicial avanza. La colaboración binacional que permitió esta captura refleja un cambio en la dinámica de combate a los grupos organizados. Estados Unidos aportó inteligencia sobre las operaciones financieras de Nacho Vega, sus vínculos con redes de distribución en Texas, sus cuentas y propiedades. México ejecutó el operativo de captura. Ambos países tienen interés en desmantelar las estructuras financieras que sostienen el tráfico de sustancias, objetos y personas a través de la frontera. Nacho Vega era un objetivo compartido, y su detención demuestra que cuando hay voluntad política y cooperación efectiva, los resultados llegan. Tamaulipas sigue siendo uno de los estados más afectados por conflictos de México. Las facciones del Grupo del Golfo continúan enfrentándose entre sí y contra organizaciones rivales como el Grupo del Noreste, heredero de los Zetas, y células del Grupo Jalisco Nueva Generación que han intentado penetrar el territorio. Ciudades como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria registran constantemente enfrentamientos armados, privaciones de libertad, operaciones. Los ciudadanos viven entre fuegos cruzados de organizaciones que no respetan nada ni a nadie. Los conflictos en Tamaulipas tienen características particulares que los distinguen de otros estados. Aquí no solo se trata de tráfico de sustancias. El control de la frontera significa controlar el flujo de migrantes centroamericanos que pagan miles de dólares por cruzar a Estados Unidos. Significa controlar el tráfico de objetos que fluye de norte a sur, abasteciendo a los grupos de todo México. Significa controlar el robo de combustible de los ductos de Pemex que atraviesan la región. Cada una de estas economías ilícitas genera millones de dólares que deben ser lavados, invertidos, ocultados del escrutinio fiscal. Los operadores financieros como Nacho Vega son esenciales para este ecosistema de actividades ilícitas. Su trabajo no consiste en usar equipamiento ni en transportar cargamentos de sustancias. Consiste en convertir dinero sucio en dinero limpio, en abrir empresas fachada que facturan servicios inexistentes, en comprar propiedades a nombre de prestanombres, en invertir en negocios legítimos que justifiquen flujos de efectivos sospechosos, en mover fondos a través de redes bancarias internacionales utilizando paraísos fiscales, en pagar nóminas a operativos sin dejar rastro contable. El lavado de dinero del Grupo del Golfo se estima en cientos de millones de dólares anuales. Las inversiones van desde gasolineras y hoteles en ciudades fronterizas hasta propiedades de lujo en Texas y Florida. Los vínculos financieros cruzan la frontera igual que los cargamentos de sustancias, pero son mucho más difíciles de rastrear. Las autoridades estadounidenses han dedicado años a mapear estas redes financieras, y la captura de Nacho Vega representa una oportunidad única para descifrar cómo fluye el dinero del grupo. La estructura financiera de una organización de este tipo es su columna vertebral. Sin dinero no hay nóminas para los operativos. Sin dinero no hay compra de equipamiento ni vehículos blindados. Sin dinero no hay sobornos a policías, militares, funcionarios judiciales. Sin dinero no hay capacidad de expandirse a nuevos territorios ni de defender los existentes. Cuando capturas a un operativo, el grupo recluta a otro en cuestión de días. Cuando capturas a un operador financiero como Nacho Vega, la organización entera sufre las consecuencias. La colaboración binacional en este caso es particularmente significativa. Durante años México y Estados Unidos han tenido una relación complicada en materia de combate al tráfico de sustancias. Desconfianza mutua, filtraciones de información, diferencias en estrategias.
Pero casos como el de Nacho Vega demuestran que cuando ambos países comparten inteligencia y coordinan operaciones, los resultados son contundentes. Estados Unidos aportó información sobre las operaciones financieras del objetivo en territorio estadounidense. México ejecutó la captura con fuerzas federales coordinadas. El siguiente paso será definir si el proceso se lleva en México o si se concreta la extradición. Las extradiciones de líderes del Grupo del Golfo han sido históricamente complicadas. Osiel Cárdenas Guillén fue extraditado en 2007 y condenado a 25 años de prisión, de los cuales cumplió la mayor parte antes de ser liberado en agosto de 2024. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, fue capturado en 2012 y extraditado posteriormente. José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, cuñado de Nacho Vega, enfrenta un proceso de extradición activo, pero lleva su caso en libertad con brazalete electrónico. Cada extradición es una batalla legal que puede tomar años. Para Nacho Vega, la extradición a Estados Unidos representa un escenario particularmente complicado. Los cargos que enfrenta allá son más graves que los imputados en México. Conspiración para importar y distribuir sustancias. Gestión de empresa de actividades ilícitas. Las penas en el sistema federal estadounidense son considerablemente más severas que en México. Además, el sistema de colaboración con la justicia estadounidense podría ofrecerle reducción de condena a cambio de información sobre las operaciones del grupo. Esa posibilidad convierte a Nacho Vega en una potencial bomba de tiempo para sus antiguos socios. Los allegados de Nacho Vega dentro del Grupo del Golfo seguramente están nerviosos. Un operador financiero conoce demasiado. Conoce las cuentas bancarias, las propiedades, los negocios fachada, los nombres de los prestanombres, las rutas de lavado de dinero. Si decide hablar, puede provocar una cascada de investigaciones, congelamientos de cuentas, órdenes de cateo, detenciones. La historia del tráfico de sustancias mexicano está llena de ejemplos de operadores que, al verse acorralados por la justicia, decidieron colaborar para obtener beneficios legales. Osiel Cárdenas Guillén lo hizo. Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, lo hizo. La pregunta es si Nacho Vega seguirá ese camino. Mientras tanto, las facciones del Grupo del Golfo deben adaptarse a la pérdida de su operador financiero principal. Los escorpiones y los ciclones necesitan encontrar a alguien que pueda manejar las finanzas con la misma eficacia que Nacho Vega. Eso no es fácil. El lavado de dinero a escala industrial requiere conocimientos especializados, contactos en el sector financiero, capacidad de operar en múltiples jurisdicciones. No cualquier persona puede hacerlo. La captura de Nacho Vega dejará un vacío que tardará meses, quizás años en ser llenado adecuadamente. La presión sobre el Grupo del Golfo viene de múltiples frentes. Por un lado, las autoridades mexicanas y estadounidenses que capturan líderes y desmantelan células. Por otro lado, organizaciones rivales que buscan aprovechar cada signo de debilidad para expandir su territorio. El Grupo del Noreste, heredero de los Zetas, mantiene un conflicto constante en la frontera de Tamaulipas. El Grupo Jalisco Nueva Generación ha intentado penetrar el estado en múltiples ocasiones, presuntamente aliándose con facciones disidentes como algunos elementos de los metros. La fragmentación del Grupo del Golfo lo hace vulnerable a estos ataques externos. Pero cada captura importa. Cada líder que cae genera vacíos de poder que debilitan las estructuras. Cada operador financiero detenido complica el flujo de dinero que mantiene vivas a estas organizaciones. Nacho Vega manejaba millones de dólares en operaciones de lavado. Su conocimiento de las finanzas del grupo, de las rutas de dinero, de los contactos en ambos lados de la frontera, es información que las autoridades pueden utilizar para golpes posteriores. Si decide colaborar como lo hizo su cuñado, el contador, podría desencadenar una cascada de detenciones. En agosto de 2024, Osiel Cárdenas Guillén, el hombre que convirtió al Grupo del Golfo en un imperio de actividades ilícitas y creó a los Zetas, salió de prisión en Estados Unidos tras cumplir su condena, pero su liberación no tuvo impacto en las operaciones del grupo en México. La organización que él fundó se fragmentó hace años en células que operan de manera semi-independiente. Los líderes que él conoció están sin libertad, en prisión o retirados. Una nueva generación de individuos tomó el control, incluyendo a sus propios sobrinos y a operadores como Nacho Vega, que nunca lo conocieron personalmente, pero heredaron su legado de conflictos. En Radar México FBI, continuaremos documentando cada captura,
cada operativo, cada golpe a los grupos organizados. La detención de Nacho Vega representa una victoria significativa contra las finanzas del Grupo del Golfo. Un banquero menos significa millones de dólares que no pueden ser lavados, invertidos, utilizados para comprar equipamiento o pagar operativos. La guerra contra el tráfico de sustancias no se gana solo con operaciones armadas, se gana también cortando el flujo de dinero que alimenta la maquinaria de estas organizaciones. José Ignacio Vega Ruiz, Nacho Vega, de 49 años, ahora enfrenta la justicia en el altiplano. Su carrera como operador financiero de actividades organizadas terminó. Las autoridades estadounidenses esperan su extradición. Las facciones que comandaba, los Escorpiones y los Ciclones, deberán reorganizarse sin su liderazgo. El Grupo del Golfo recibe otro golpe en una larga serie de capturas que han debilitado a la organización desde la caída de Osiel Cárdenas Guillén. Gracias por acompañarnos en Radar México FBI. Suscríbanse, activen la campana y compartan este contenido. La información es poder y el poder debe estar en manos de los ciudadanos. Seguiremos trayéndoles las noticias más importantes sobre la lucha contra los grupos organizados en México. La historia del Grupo del Golfo es una historia de ascenso, fragmentación y decadencia de una organización que llegó a controlar un tercio del tráfico de sustancias hacia Estados Unidos, a un conjunto de facciones que luchan entre sí por las migajas de lo que fue un imperio. Nacho Vega representa el último eslabón de una cadena que comenzó con Juan Nepomuceno Guerra en los años 30 y que quizás esté llegando a su fin. Pero mientras haya demanda de sustancias en Estados Unidos, mientras la frontera sea porosa, mientras exista pobreza que empuje a jóvenes hacia estas actividades, organizaciones como el Grupo del Golfo seguirán existiendo en alguna forma. Lo que sí es cierto es que cada golpe cuenta. La captura de Osiel Cárdenas desestabilizó al grupo. La neutralización de Tony Tormenta fragmentó a los Escorpiones. La detención de La Quena debilitó a los Ciclones. Y ahora la captura de Nacho Vega golpea las finanzas de la organización en un momento crítico. Las autoridades están aprendiendo que el combate efectivo a los grupos organizados no se limita a capturar operativos. Requiere atacar las estructuras financieras, las redes de lavado de dinero, los operadores que mantienen funcionando la maquinaria de estas organizaciones. Para los ciudadanos de Tamaulipas, estas noticias pueden parecer lejanas, abstractas. Ellos viven los conflictos diariamente, los enfrentamientos en las calles, los retenes de hombres armados, el temor de salir de noche, la incertidumbre de no saber qué facción controla su colonia. Pero cada captura de alto nivel representa una esperanza, una señal de que el Estado mexicano no ha abandonado la lucha, una indicación de que los individuos involucrados en estas actividades, por poderosos que parezcan, eventualmente enfrentan las consecuencias de sus actos. Nacho Vega pasó décadas operando en las sombras, moviendo millones de dólares mientras evitaba la atención de las autoridades. Ahora está en el altiplano, el mismo penal donde han estado las personas más peligrosas de México. Desde ahí no puede lavar dinero, no puede coordinar operaciones, no puede proteger a sus socios. Su conocimiento de las finanzas del grupo está ahora a disposición de los investigadores que decidan interrogarlo. El banquero del Grupo del Golfo ya no maneja las cuentas, ahora enfrenta las suyas propias. Nos vemos en el próximo episodio de Radar México FBI.